Trastornos del neurodesarrollo. Señales de alerta en niños de 6 a 12 años de edad. Definición e importancia. El neurodesarrollo es un campo basado en la neurociencia y la biología que describe los mecanismos por los cuales los numerosos sistemas nerviosos se conectan entre sí. Este proceso se presenta desde el inicio de la vida, en el desarrollo embrionario hasta la muerte, iniciando desde las células madres que se especializan y transforman posteriormente en neuronas, que son la base de nuestro aprendizaje y memoria. El cerebro tiene la capacidad para reorganizar sus patrones de conectividad neuronal, reajustando su funcionalidad. A esto se le define como neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un proceso dinámico que dura toda la vida, que es regulado por los genes e influenciado potencialmente por el ambiente, aunque no siempre termina dando buenos resultados en favor de un mejor neurodesarrollo. Durante la infancia, la tarea primordial del sistema nervioso es la adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones. Por lo tanto, una perturbación del desarrollo es el signo guía de una alteración de la maduración cerebral. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades en una variedad de dominios del desarrollo, incluidos el motor, el social, el lenguaje y la cognición. Todos estos dominios tienen una cronología progresiva, delicada, controlada genéticamente e influenciada drásticamente por el ambiente, entorno familiar, comunitario, acceso a servicios de control y prevención, entre otros. Estos pueden ser medidos de manera objetiva, con pruebas o diagnósticos efectuados por médicos especialistas. La gran diversidad existente dentro de los trastornos del neurodesarrollo se refleja en el hecho de que algunos afectados manifiestan déficits puntuales que no les impiden tener una vida independiente y plena. Por ejemplo, dificultades para mantener la atención centrada. Otros, sin embargo, necesitarán apoyo durante toda su vida para poder sobrevivir, debido a que no llegan a desarrollar aquellas habilidades básicas necesarias para una existencia independiente, por ejemplo, la habilidad para andar o alimentarse por sí mismo. Importancia. Es importante conocer los signos de alarma en el neurodesarrollo porque ayudan a los padres a conocer el desarrollo de las habilidades de sus hijos, evitando que posibles signos de alarma se incrementen o desencadenen en otros. Los signos de alarma en el neurodesarrollo en los niños de 6 a 10 años de edad se muestran en el desarrollo del pensamiento formal, con el dominio del lenguaje, mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. A partir de los 10 años de edad, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompaña de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. Por último, consideramos también importante el rol que cumplen los docentes en las escuelas para poder identificar con la observación estos signos de alarma en los niños y darlos a conocer al área de psicología del colegio para efectuar el control y prevención del menor a tiempo. Asimismo, poner en conocimiento a los padres para que en conjunto lleven a cabo un trabajo de empoderamiento familiar y de colaboración para que puedan ayudar al niño con un enfoque transdisciplinario, donde se involucran investigadores de diferentes disciplinas y participantes no académicos, docentes, padres, entorno familiar y comunidad, garantizando que los problemas no se perciban unidimensionalmente. En cuanto a la prevalencia, en el año 2016, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria indicó que a nivel mundial un 16% de niños presenta algún trastorno del neurodesarrollo y solo el 40% se detecta antes de escolarizar.
Además, mostró la prevalencia de los distintos trastornos del neurodesarrollo. Como se observa en la imagen, algunos trastornos con mayor prevalencia son el trastorno del desarrollo de la coordinación, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del aprendizaje. El primer factor de riesgo es la edad de la madre. La madre adolescente puede desarrollar presión arterial alta y desarrollar anemia. También pueden estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual como el VIH, puede darse la prematuridad y presentar pobres controles prenatales. La madre primigesta después de los 35 años tiene el riesgo de cursar por una cesárea y un parto prolongado. Puede darse complicaciones y parto que no avanza y también obtener un bebé con condición genética como el síndrome de Down. El segundo factor de riesgo es el consumo de sustancias. Dentro de ellos están el consumo de alcohol, las drogas ilegales y el consumo de cigarrillos. Efectos del alcohol. Tiene como consecuencia un aborto natural o niño fallecido. También se puede dar el síndrome alcohólico fetal y puede nacer un niño con un trastorno de hiperactividad, con discapacidad intelectual y problemas de visión y audición. Las drogas ilegales son aquellas como la cocaína, donde producen que los niños nazcan adictos y sufran el síndrome de abstinencia. También tienen riesgo de contagio del VIH en el caso de drogas inyectables y los defectos se ven después en la infancia. El fumar cigarrillos provoca parto prematuro, defectos de nacimiento, la muerte súbita. Madre y feto pueden tener problemas de salud, en este caso, cuando respiran humo de segundos fumadores. El tercer factor de riesgo son los factores nutricionales. Entre ellos tenemos los cambios en el feto, alimentos inflamatorios, cambios epigenéticos. Cambios en el feto. Una mala nutrición en la madre causa en el feto bajo peso, malformaciones fetales, defectos en el sistema nervioso y el cerebro, obesidad, TDAH, entre otras causas. Alimentos inflamatorios. Los alimentos inflamatorios causan obesidad en el niño al llegar a la niñez. Los cambios epigenéticos. Este proceso hace referencia a que los genes se expresan en el ambiente, es decir, si la madre tiene una dieta rica en carbohidratos, el niño posteriormente desarrollará en la infancia posterior una obesidad sin que tenga herencia familiar. El cuarto factor de riesgo es durante el desarrollo embrionario. Durante la tercera semana de embarazo en el humano es muy sensible a las agresiones teratógenas, es decir, tóxicos que alteran el crecimiento, la estructura o la función del embrión o feto en desarrollo. Causa defectos congénitos en el individuo. La madre se expone a estos agentes que se encuentran en el ambiente. La gastrulación es un momento en que se traza el destino de los diferentes sistemas del cuerpo, incluyendo el cerebro. Las células en formación pueden ser agredidas por estos agentes y dañadas, como por ejemplo que la madre consuma alcohol. Otros daños se pueden dar en las estructuras cráneoencefálicas, malformaciones en las extremidades inferiores, el sistema urogenital y en las vértebras lumbosacras, malformación en el lugar correcto de los órganos del cuerpo en tórax y abdomen. Nuestro quinto factor de riesgo son los problemas de salud en la madre, presión arterial elevada, diabetes, enfermedad de la tiroides, VIH-Sida. La presión arterial elevada es riesgosa para la madre y el feto. No controlada causa preeclampsia y un bebé con bajo peso al nacer. La diabetes puede causar defectos en el feto en las primeras semanas. Enfermedad de la tiroides produce en el feto insuficiencia cardíaca, pobre aumento de peso y defectos de nacimiento. El VIH-Sida, transmisión del virus en el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. Nuestro último factor de riesgo son las enfermedades infectocontagiosas. Infecciones provocan parto prematuro y bajo peso al nacer. Otras causan enfermedades graves, defectos congénitos, discapacidades permanentes, tales como problemas de audición y trastornos en el aprendizaje. Infecciones
tenemos la hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, la toxoplasmosis, infecciones de las vías urinarias y el virus del Zika. En la COVID-19 produce parto prematuro y una cesárea. Al nacer el bebé debe ser internado en una unidad neonatal. Los signos de alarma en el neurodesarrollo son las desviaciones de lo que se considera normal, sobre todo en el desarrollo del área psicomotor. Estos signos se pueden reconocer desde los factores de riesgo en la etapa prenatal. Además, identificarlos a tiempo va a permitir hacer un seguimiento, realizar un diagnóstico temprano y disminuir las secuelas. Algunos signos de alarma son la falla del proceso del desarrollo según la edad, desarrollo asimétrico del movimiento, tono, reflejo, pérdida de habilidades adquiridas, escasa interacción social y psicoafectiva. En los hitos del desarrollo se consideran varias áreas para evaluar las secuencias del desarrollo. En el área cognitivo y del lenguaje, entre los niños y niñas de 6 a 8 años, hay un mayor control y selección de la atención, permitiéndoles adaptarse de manera más eficaz a las exigencias de cada situación. Utilizan estrategias de memoria, principalmente repetir el material a aprender. Tienen habilidades en tareas de series de razonamiento, realizan exitosamente distintas tareas de reversibilidad y adquieren repertorios básicos de la lectoescritura y cálculo. Entre las edades de 8 a 12 años, utilizan más frecuentemente de la repetición como estrategia de memoria, pero combinada con estrategias de organización comprensiva del material. Tienen habilidades de razonamiento a través de analogías y el autoconcepto está basado en rasgos de conducta y capacidades, enfatizando la pertenencia a una categoría y las interacciones interpersonales. En los hitos del desarrollo socioafectivo, entre las edades de 6 a 8 años, la amistad se formará como ayuda y apoyo unidireccional. Se aprende el funcionamiento social, sus normas y exigencias. La obediencia está basada en la reciprocidad. La tolerancia a la frustración y estilo de afrontamiento es adecuado a las situaciones en las que ocurren experiencias de fracaso y decepción. Hay una mayor necesidad de convivir con gente de su edad, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Existe un deseo de adquirir un lugar en su núcleo social, tanto en casa como con los amigos. El reconocimiento de los otros es fundamental para su autoestima. Suele tener sentimientos de inferioridad en la escuela. El apoyo del núcleo familiar va a ser muy importante para contener las crisis. En cuanto a algunos hitos entre las edades de 8 a 12 años, la amistad está basada en la reciprocidad, principalmente instrumental, pero con referencias a la similitud psicológica. La autoridad está ligada a otras cualidades, conocimientos o el desempeño de un rol. Conciben las reglas como acordadas por consenso entre todos los implicados y tienen la capacidad para expresar la emoción de una persona a pesar de que su expresión facial no se corresponda. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad no es un trastorno de conducta, es un trastorno del neurodesarrollo. Se trata de un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento y el desarrollo. Su inicio es temprano en la vida. Algunos signos y síntomas, según el DSM-5, son inatención, falla en prestar la atención en detalles en las tareas escolares, el trabajo y en otros ambientes, dificultad para mantener la atención en las actividades recreativas, dificultad para organizar tareas y actividades, entre otras, hiperactividad e impulsividad. Es frecuente que se levante cuando se espera debe estar sentado, incapaz de jugar tranquilamente en actividades recreativas. Es como si lo impulsara un motor y habla excesivamente. El trastorno de espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la comunicación social y la interacción social. Esto quiere decir que las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar, desde muy altos niveles de capacidad hasta personas que tienen muchas dificultades.
El diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluye el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera y el síndrome de Asperger. Algunas características de las personas con diagnóstico de TEA son retraso en el desarrollo en las áreas del lenguaje, madurez social y conducta motora, dificultad para iniciar y sostener una conversación, presencia de conductas estereotipadas, ya sea balancearse, aplaudir, golpearse la cabeza y mantener unas posturas corporales extrañas. Prefieren mantener la rutina, suelen resistirse al cambio, dificultad para relacionarse con los demás y repiten o imitan palabras o frases que se les dice. La discapacidad intelectual es un trastorno de neurodesarrollo en el cual el niño no logra aprender según los niveles esperados, evidenciando una deficiencia en la capacidad intelectual. Puede incluir aspectos como el pensamiento abstracto, el juicio, la planeación, la resolución de problemas, el razonamiento y el aprendizaje en general. Esta deficiencia dificulta la adaptación al medio social debido a que originan dificultades en la comunicación, las habilidades sociales y las habilidades de autocuidado. El grado de la discapacidad varía según la intensidad. Algunas características de las personas con diagnóstico de DI son deficiencia o retraso en el desarrollo motor, del lenguaje y o social, dificultad para adaptarse a nuevas situaciones, adquisición lenta de nuevos conocimientos y o destrezas, limitada capacidad de autocuidado, dificultades para recordar, para seguir las normas y para resolver problemas nuevos. El trastorno de aprendizaje es un problema en la adquisición de nuevos saberes, pese a tener un nivel adecuado de inteligencia y la motivación adecuada. Ello le dificulta la adquisición y la utilización de una destreza. Este trastorno engloba una serie de deficiencias específicas, como lo son la dislexia, la discalculia y la disgrafia. Las personas con dislexia o trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura evidencian dificultades para comprender los textos, presentan dificultad de lectura inferior al promedio, además de una precisión y fluidez en la lectura en voz alta inferior al promedio, y presentan dificultades para realizar inferencias basadas en su lectura. Las personas que presentan dislexia o trastorno específico del aprendizaje con dificultad en matemáticas evidencian una dificultad para comprender conceptos matemáticos y para reconocer símbolos. Además presentan una dificultad para calcular problemas matemáticos y para comprenderlos. Y también presentan dificultades para organizar y registrar información durante la resolución del problema matemático. La disgrafia o trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita presentan dificultades para desarrollar ideas por escrito, postura inadecuada al escribir, caligrafía deficiente, dificultades con la ortografía y errores gramaticales. ¿Qué hacer? La siguiente hoja de ruta muestra el enfoque de trabajo transdisciplinario para actuar y hacer seguimiento a la atención del niño que presenta señales de alarmas del neurodesarrollo. La ruta de atención se basa en 8 pasos de atención al niño y padres, donde se genera retroalimentación de información con las diferentes especialidades a cargo. Asimismo, se divide en 2, facilitadores y receptores. Los facilitadores son aquellos que observan, diagnostican el comportamiento del niño, brindan información y actúan como guías para el proceso del neurodesarrollo del niño. En cambio, los receptores son las personas que reciben la información de las áreas expertas para poner en acción lo recomendado para el niño. La educación no es exclusivamente responsabilidad de la escuela. También la familia cumple un rol importante para que se cumplan con los mismos estándares de atención al niño, tanto en casa como en el colegio. Lo más relevante de trabajar en la escuela inclusiva es el tema de la sensibilización para los padres de familia, compañeros y docentes, pues su apertura a una educación para todos permitirá no solo que ellos mismos sean maestros inclusivos, sino que sus propios estudiantes y toda la comunidad, entorno y especialistas médicos estén dispuesta y trabaja en conjunto para que la inclusión escolar trascienda a otros ámbitos de la vida social.
La nueva mirada es alcanzar la normalización de las personas neurodiversas, personas que interactúan e interpretan el mundo de manera única. Ejemplo, personas con dislexia.